Universidad La Católica, y también participa en el Centro de Bioética y en el Grupo de Ciencia y Religión ICE. Es doctor en bioética, magíster en filosofía y bachiller en teología por Ateneo Regina Apostolarum de Roma. Es magíster en teología moral de la Academia Alfonsiana y licenciado en medicina de la UCE. Así que nos dejo con Cristian. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. De nada. ¿Se puede escribir ahí, verdad? Sí, sí. Claro. Porque la primera parte, sobre todo, no para Juan, vamos a dar una pequeña explicación por Mónica. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, Juan, todos los colegas del Instituto de Ética Aplicada. Como le decía Constanza, una muy buena oportunidad de compartir investigación interdisciplinaria con un centro que tiene esa orientación. Y a ver si logramos expandir los horizontes, porque una de las limitaciones que tiene un tema como este es la monodisciplina del investigador. Y en este caso, biología, ciencia biológica, estudiar medicina, pero de agronomía no sé nada, de economía no sé nada. Y son temas que, como vamos a ver, son muy relevantes para un tema como este. Entonces, quisiera comenzar, este más o menos el esquema. En primer lugar, quiero delimitar cuál es el problema en que nos vamos a enfocar, porque cuando ustedes piensan transgénico, deben venir muchas cosas a la mente, y yo no voy a hablar de todo con el tiempo, y también porque creo que lo que yo quiero abordar es algo que en general en literatura pasa medio inobservado, como una visión de conjunto. Hay bastante literatura sobre los distintos problemas que le puede presentar, pero así mirar más de conjunto no son muy comunes. Para concretar, vamos a decir, la realidad del problema, por decirlo de alguna manera, voy a decir cosas muy generales, pero para que ustedes puedan dimensionar lo que son los cultivos transgénicos en Latinoamérica, de lo cual Chile participa, pero como productor de semillas más que de cultivo. Chile hay transgénicos, pero no para sembrarlos, sino para generar semillas que después se venden en los campos. Después vamos a ver la mirada ético-teológica que yo he distinguido, llamémoslo así, en dos grandes temas. Los temas éticos que son bastante comunes con una ética secular, o sea, de la cortina podría ser lo mismo. Y después los aspectos más propiamente teológicos, donde está, en modo de ver, la originalidad del enfoque que sobre este tema tiene el Papa Francisco. Comentábamos antes del inicio que a mí siempre me llamó la atención la primera vez que leí Laudato Si, hace ya 8 años, que el Papa dedicara tanto espacio al tema de los transgénicos. ¿Y por qué hablaban los transgénicos? Ya había habido una cierta reflexión unos 10 años antes, el Ministerio para la Justicia y la Paz, y ya más o menos se había dicho lo que había que decir. Y en ese sentido el Papa no es particularmente innovador, más que en poner en el foco los elementos de lo que él llama, y creo que es una mirada bastante interesante, la crisis socioambiental. Entonces, yo creo que el tema de los transgénicos para él es importante porque es un buen modelo de cómo se da y cómo se enfrenta la crisis socioambiental. Vamos a ver a partir de los problemas éticos que levanta el tema de la justicia. Y por último, unas conclusiones, digamos, más a proyectar lo que les voy a comentar más hacia el futuro, lo que viene, los debates futuros que se asoman, y también, en el fondo, que por dónde va a seguir un poco la investigación, la producción de la literatura científica sobre este tema. Bueno, vamos entonces primero al problema. Aquí voy a hacer los monitos porque salvo Juan, que es como, no sé, hay más de formación de ciencia biológica, ¿no? Entonces hay que explicarlo, ¿no? Porque para mí es como obvio, para Juan también hemos estudiado esto, pero para los que no, aquí te creo, sí. ¿Cómo me pongo por allá por la cámara? Por acá. Entonces, bueno, ustedes saben, está la célula con su núcleo, aquí están los genes, ¿cierto? Y esta es la célula de una especie, y aquí tenemos una célula de otra especie con sus genes. Entonces, básicamente la transgénesis es como un préstamo. ¿No tiene un plumón que escriba? Ah, no, yo no sé. Claro, no, algo. A ver, te Muchas clases tenemos. Sí. A ver, ¿está bien? Tampoco.
¿no? Parece que es la pizarra. Es la pizarra. Entonces esa, A ver, Constanza. Estos son como brillantes. A ver, vamos a ver. entonces, Los míos están para afuera. No, pero bueno. Celular, ¿sí? Ahí está mejor. Ahí sí. Celular o DNA, N. Una célula cualquiera. Y después tenemos otra célula de otra especie. Vamos a tener una planta, un animal, una célula animal. ¿Sí? Entonces yo le hago un préstamo que puede ir en cualquier sentido. ¿Sí? Eso es transgénesis. De viene transgénico. Transgénico. Se transfiere un gen de una célula a otra, con ciertas razones, evidentemente. Y la técnica se llama, si ustedes lo googlean, se llama DNA recombinante. ¿Sí? Es bastante... Entonces, todos los organismos transgénicos, y hay organismos transgénicos animales también, clásico ejemplo, así mediático, el salmón fosforescente. Los animales se les puede hacer fosforescente gracias a esto. Ahora, los transgénicos, las razones son más bien otras que tienen que ver básicamente con el rendimiento de los cultivos. Entonces, los transgénicos lo que hacen básicamente son semillas vegetales, de plantas vegetales, que reciben un gen de otra especie, normalmente vegetal, porque los problemas vegetales son comunes, para generar no sé, una molécula, una determinada proteína que tiene ciertos efectos globales que mejoran las características de las plantas. Por ejemplo, resistencia a la sequía. El más usado, la soya transgénica, de la que para quedar hasta acá la soya. Pero la soya transgénica, que es el cultivo transgénico más usado en el mundo, por lejos, la mitad, por lo menos. ¿Cuál es la soya transgénica que se hace? Una resistente a herbicidas. ¿Por qué resistente a herbicidas? Porque cuando yo cultivo, no sale solamente lo que yo cultivo, sale también otras cosas, la maleza que se llama, ¿no? Se llama jardín maleza, weed, digamos en inglés, que son las plantas que yo no quiero que crezcan. Pero si yo le riego y echo cosas, como en el jardín salen otras cosas. Entonces, esta soya transgénica tiene un gen, a través de la soya, y de otro lado, que lo hace resistente a un herbicida que desarrolla, curiosamente, pero le desarrolla también la misma empresa, Monsanto en este caso, u otra, que permite que si yo echo herbicida se muere todo menos la soya. Esa es la ley. Entonces, como hacemos un poquito en el jardín, cuando queremos eliminar la maleza, pasamos eso, pero no te vamos a traer las plantas, no matamos todo. ¿Sí? Pero si yo tengo una planta resistente, mato todo menos lo que quiero que no se muera. En este caso es la soya. Esa es la más común y probablemente la que plantea más problemas. Pero como los pesticidas, los agrotóxicos son parte de la revolución verde, o herbicida, como quieran llamarlo, por eso se orienta la transgénesis en esa dirección. Pero no es la única. Hay otras aplicaciones, que yo les llamo extrínsecas, donde se quiere que la planta haga otra cosa más que crecer para el rendimiento. Por ejemplo, hay una que se ha aprobado recientemente en 2019 en Filipinas, que se llama el Golden Rice, el arroz de oro. ¿Qué es lo que es el Golden Rice? Un arroz que tiene unos genes que permiten que el arroz produzca beta-caroteno, la vitamina A. Y por eso adquiere un color amarillo el arroz, como la zanahoria. Un arroz color zanahoria. ¿Y por qué se quiere hacer eso? Porque en el sudeste asiático, en Asia en general, hay mucha deficiencia de vitamina A. Entonces la solución es que la gente que come mucho arroz coma beta-caroteno a través del arroz. El problema es que la teoría es muy simple, la práctica no tanto. Y lo que está pasando ahora, porque todavía llevamos 25 años con este tema del Golden Rice, las cantidades de beta-caroteno que se logran generar en el arroz en el campo no son tan grandes como se esperaba, por lo tanto no es tan eficiente. Entonces, aquí vamos un poquito a esto, ¿no? Una cosa es el laboratorio, eso Juan también lo sabe perfectamente, cualquiera que experimente, y otra cosa es lo que pasa en el campo. Aquí el problema básicamente en el campo, no en el laboratorio. Y vamos a la segunda, ya escuchando un poquito sobre qué le pasa a la sociedad cuando se desarrollan este tipo de cultivos. Primero, el gran problema es, estoy llevando genes de un animal a un vegetal o de otra planta, una planta que nunca ha tenido ese gen.
estoy interviniendo pesadamente en la naturaleza. Entonces, la transgénesis misma es un problema para algunos. En general, poco relevante, en el sentido de que sí, hay personas que dicen que la genética es intangible, pero son bastante minoritarias. En general, digamos, la pelea no va por ahí. Hay algunos que si lo levantan, lo digo simplemente por eso, porque para alguien puede ser, no, que me cambien los genes, no, y no se toca. La intangibilidad del genoma vegetal en este caso. El gran tema, que prácticamente ocupa toda la literatura sobre los transgénicos, digamos, desde que se inventan, más o menos en los años 90, hasta hoy, casi hasta hoy, es el tema de la bioseguridad. Es decir, ¿qué pasa cuando yo me como este transgénico? De hecho, si le gusta la piña, si la piña viene a Hawái, probablemente es transgénico. Porque ese es prácticamente el único ejemplo transgénico de consumo masivo. Hubo otro, el tomate, pero no pegó, no perdió cabros, como dicen por ahí, se descontinuó, porque tenía problemas en la cadena de comercialización más que otros temas. Entonces se instaló el tema de que se llamaban el alimento de Frankenstein. Entonces se instaló como una especie de resistencia en la opinión pública hacia los transgénicos por vía de la bioseguridad. Y es verdad que hay elementos que están poco claros. Vamos a ver por qué. Uno, porque falta investigación, pero también la investigación tiene cierto sesgo que ya vamos a ver. Pero realmente es un mundo medio desconocido. Y si yo le pregunto a Juan, esta pregunta, si yo se la hiciera antes de haber leído el paper que leí, no se la habría hecho, pero ahora se la hago. Juan, si nos comemos transgénicos, ¿nos comemos los genes de esa planta o no? La respuesta natural sería no. Claro. Se deshace del estómago. Exactamente. O sea, la biología estándar daría esa respuesta y es lo más, o sea, eso es lo que pasa la mayor parte de las veces. Pero resulta que han detectado pequeños genes contenidos en microRNA en tracto sanguíneo de animales. Lo cual quiere decir que esta digestión que nos parece tan perfecta, donde todo se descompone, en realidad no se descompone tanto. Y si eso pasa al tracto sanguíneo humano, imagínense la microbiota que tenemos, digamos, donde está la comida. Ahí seguramente hay transferencia de algo. ¿Con qué consecuencias? Realmente no lo sabemos, no se ha estudiado. Pero lo digo simplemente porque, vamos a decir, nuestra biología del 80-20 no es suficiente para entender todo lo que pasa con los OGM. O sea, siempre hay como cierta invitación a la precaución que no muchas veces se observa. Lo digo fundamentalmente por eso. Y esto ha llegado a que el tema de la bioseguridad se plantee de una manera donde básicamente la pregunta es, bueno, ¿la gente se muere si come OGM? ¿Sí o no? No. Nadie se ha muerto. Pero ¿qué pasa en nuestra biología? No lo tenemos tan claro. ¿Qué pasa en el ambiente? Otro gran problema de bioseguridad. Si esta especie se libera, ¿qué pasa con ella? ¿No se transforma en una especie de mutante que se come todo lo demás? Es una exageración. Pero tampoco lo sabemos, porque no sabemos bien los mecanismos. Entonces, la transgénesis como herramienta biotecnológica es muy burda. Que agarran un gen de un lado y sacarlo al otro. Se pega en cualquier lado, porque la técnica de la ADN recombinante, o sea, no crean que es como la edición genética con tijeritas, así como el copy-paste del computador, no es así. Es bastante random y finalmente se selecciona aquello que quiere. Pero, vamos a decir, el detalle no es tan conocido. Eso genera una cierta, obviamente, aprensión, que también es con la que se construye todo el movimiento anti-OGM, que se apoya en esto. En el fondo, una media verdad, sí. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Y por qué se ha autorizado organismos transgénicos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa bastante menos, casi cero, y obviamente en nuestro país? Porque esto se maneja con clásico tema de la ética del riesgo. No sé si alguno aquí es experto en la ética del riesgo, pero básicamente el tema es, yo tengo que gestionar el riesgo, cuantificarlo, ¿sí? Gestionarlo y comunicarlo. Y ahí es quizás donde está el problema, en la comunicación de riesgo, que para quienes defienden los transgénicos no ha sido suficientemente buena,
Y la realidad es que la opinión pública está muy dividida. No hay, o sea, lo que se maneja en el consenso científico, yo les podría hablar de 4, 5, 6 asociaciones, Asociación Médica Norteamericana, científicos de otro lado. En general, el tema de la bioseguridad lo consideran medianamente resuelto. Lo cual no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa. Pero, por lo menos, así como a grandes rasgos, se considera resuelto. Pero, en la población general, no. Más bien, hay mucha resistencia. Y eso, obviamente, es un tema social que no se puede pasar por encima, ¿sí? Claro. Bueno, eso es lo que pasa con los transgénicos en general. ¿Cómo se hace después para el consumo humano? Se usa el concepto de la equivalencia sustancial. ¿Equivalencia sustancial con qué? Del transgénico con el no transgénico. Entonces, si lo que me pasa a mí, si a mí me dan de comer, a los ratones en este caso, me dan de comer dos cosas, una transgénica y otra no, y no pasa nada radicalmente distinto, se considera equivalencia sustancial. Hay gente que levanta críticas sobre este concepto, porque qué tan equivalente es, no es suficiente tiempo, temas, digamos, que tienen que ver con la robustez de los datos. Y es un concepto que no es totalmente aceptado, pero es el que se usa normalmente por los organismos regulatorios para decir si se aprobamos este ranking. También el tema del testeo farmacológico, normalmente la fase 1, ¿se acuerdan ahora con las vacunas con las personas de la fase de investigación? La primera fase de la vacuna es voluntario sano, si les pasa algo con el chavo mal. También se hace con los transgénicos. Entonces siguen un esquema que es bastante parecido al de la industria farmacológica. Y aquí lo que le preguntaba a Juan, ¿no? Yo también habría respondido ante la GP, pero habría respondido lo mismo. No es razonable pensar porque la enzima y todo eso, pero resulta que en la práctica se han detectado. Esa es la realidad. Pues si la detección se hizo bien o no, también podría ser materia de... Pero quédense con esto. Gran disociación entre opinión pública y el establishment científico. Pero ahora viene un poquito donde quiero ir, porque esto ya primero la reflexión general. Cuando vamos a hablar ahora de cultivos transgénicos, no estamos hablando de estos problemas generales. Estamos hablando de esto. Cultivos transgénicos que se realizan a gran escala. Estamos hablando de decenas de millones de hectáreas. Más o menos la superficie plantada con los transgénicos en el mundo son como 200 millones de hectáreas. Más o menos. De las cuales, Chile, para que ustedes tengan una idea, tiene 7 millones de hectáreas sembrables, donde puede haber agricultura. 7 millones. Estamos hablando de 200. Obviamente, ¿quién tiene más transgénicos? Los que tienen más tierra. ¿Quién tiene más tierra? Estados Unidos, Brasil, Argentina. Esos son los grandes líderes. Vamos a enfocar sobre todo en Brasil y Argentina, porque se parece más a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, Brasil y Argentina están en el 2 y el 3, el 1 de Estados Unidos. Y, como les digo, a donde quiero ir es cómo se hace en la práctica, qué pasa en la práctica con los cultivos transgénicos, que si ustedes volaran por encima de Argentina, sobre todo por el norte, por el Chaco, verían un mar verde, que es la soya, cuando está obviamente la soya verde. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? Se aprobaron por primera vez en Argentina, en 1996, estamos más o menos en 25 años, y en Brasil, casi 10 años después, y realmente fue, eso es lo que dicen los expertos en el tema, porque circulaba mucha semilla contrabando. Entonces, en Brasil, un país infinito, para la práctica, ¿no? Y, o sea, en el Mato Grosso no hay nadie, cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces comenzó a sembrar mucha semilla transgénica en Brasil, y Brasil, en el fondo, dijo, aquí regulemos porque esto ya existe, y hagamos algo, y recién en el 2005, perdón, aprobó, digamos, oficialmente, con una ley, el tema de los transgénicos. Estas son las dimensiones, 24 millones en Argentina, 51 millones en Brasil. Esto, grábense si quieren la sigla, o si quieren tener información, vamos a decir, de estos como organizaciones que monitorean el tema, esta sigla, que es en el fondo la Asociación Internacional de Estudios sobre la Agrotecnología. Fíjense esto, 95% de todos los transgénicos en el mundo son solamente 3 cosas. Soya, maíz y algodón. La mitad es la soya, ¿no? Por eso que voy a hablar básicamente de la soya. ¿Sí? Que en Argentina es prácticamente la mitad, más de la mitad. En Brasil,
es todavía más, casi el 70%. Sí, 93% de los transgénicos, no de todos los cultivos. Por eso se habla de la República de la Soya. Si ustedes googlean República de la Soya, ahí está libros con ese título, es la soya transgénica en lo que sería el Chaco es como el norte de Argentina, con una partecita del Paraná, finalmente la parte última del Paraná, poco Paraguay, poco Bolivia, Brasil, el Mato Grosso. Ahí es donde está la soya. Millones de hectáreas y todas esas con soya, y como ustedes imaginan, son zonas poco pobladas y zonas económicamente muy deprimidas antes de. No, a lo mejor podemos decir que siguen deprimidas, salvo para los que controlan, ¿no? Pero después le voy a hablar de eso porque es interesante, los datos son interesantes. Bueno, entonces subrayo esto, ¿eh? Lo subrayo, lo digo de una vez, porque cuando escuchamos transgénicos dicen, la solución del problema del hambre en el mundo, tenemos que aumentar la productividad, y necesitamos para eso los transgénicos, porque si no la productividad no da. Esta historia la han escuchado si se han explorado mínimamente este tema. La realidad es que los transgénicos se usan para otros. Se usan básicamente consumo animal, o sea, alimento para los granjas de animales, básicamente vacas, pollos. O sea, todo lo que sobre la mesa de animales industriales, digamos así, todos se alimentan de esto, porque no va a parar. Y durante un tiempo, ahora yo creo que va a ir a la baja, el tema del biodiesel. El biodiesel básicamente es como un petróleo biológico, o sea, el etanol. ¿Se acuerdan los otros brasileños que andaban en etanol? Y que se puede poner también como aditivo. Entonces, o sea, es más barato que el petróleo, le bajamos un poquito el precio del combustible. Esas son las aplicaciones fundamentales y para eso se usa todo esto. Secundariamente, en una parte, pasa también para pequeñas partes, no sé, para la salsa de soya, cuestiones que tienen aceite de soya, pero son mínimas partes. Entonces nosotros indirectamente ya estamos consumiendo la gente. Ahora, ¿qué tanto? Difícil de decir, habría que ver exactamente la composición de cada producto, pero es una parte mínima de lo que se siembra, se cosecha y se vende. Lo que pasa en Latinoamérica es un poco como el contaba de Brasil, es que esto está totalmente regulado, salvo a la hora de cobrar. En Argentina, hagan lo que quieran, pero el cambio del dólar lo fijo yo, ¿sí? Y el impuesto a la soya lo fijo yo también, yo estoy diciendo el Estado. Y eso es lo único que importa, y como es muchísima plata, el agricultor paga, porque es marginal la diferencia versus su ganancia. Y por eso es que se ha extendido tan rápido. Aquí está el tema de la soya OGM, y como les decía, esta soya es una soya resistente al glifosato, que es un herbicida que desarrolló la Monsanto, se llama Roundup. De hecho, en Estados Unidos ustedes van al supermercado, encuentran como productos jardín, ¿no? Que mata todo, ¿no? Entonces, esta soya resistente, tú echas glifosato en el campo, se muere todo menos la soya y después cosechas. Esa es la estrategia. Solamente hace 2 años, y yo estoy medio atento, todavía en Argentina llevan solamente 50.000 hectáreas de trigo OGM para consumo humano, que tiene 2 propiedades: resistencia a la sequía y resistencia a otro herbicida, que es el glufosinato de amonio, que es un poco más tóxico que el glifosato, pero se usa de la misma manera. O sea, siembro el trigo, cuando llega el momento de la cosecha, le echo el glufosinato de amonio y me quedo solamente con el trigo, lo más a sembrar. Entonces ya intuye, ¿qué pasa con ese glifosato o glufosinato? Va a la cadena alimentaria, va al agua, va a lo que está alrededor. Y si la cosa pasa en el Mato Grosso, llamémoslo así, bueno, se morirán, no me importa, morirán insectos, se morirán algunos animales. Entonces, si se hace al lado, como sucede en Argentina, por ejemplo, al lado de poblaciones urbanas, que le cae el glifosato, qué bien. Y eso es lo que en Argentina se tomó despertado el problema. Bueno, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta sobre cómo funciona esto gruesamente, porque digo, no sé, ahora no nos puedo explicar nada, son 3 meses. Sería muy interesante, pero creo que no cambia, digamos, el bottom line del problema, sobre todo desde el punto de vista ético. Entonces, miremos primero los aspectos éticos.
el primer gran tema que lo lleva al imaginario de la industria tabacalera, del alcohol, todas estas grandes industrias, incluso del alimento, la farmacológica, que son industrias donde hay un gran conflicto de interés en la información. Porque en parte es razonable, la mayor parte de la información la generan ellos mismos o científicos financiados por ellos. Y eso pasa en este tema también. Y, digamos, estudios más recientes son básicamente metaanálisis. Este es uno, hay otro que se hizo específicamente sobre el tema del maíz. Voy a mencionar el tema del maíz en un curso, porque el maíz no es tanto, es como el 20% más, pero en Latinoamérica. Pero el maíz usa otro sistema, se llama maíz BT. Y ese BT está por toxina botulínica. ¿Sí? Es una toxina que mata insectos. Entonces, el maíz en este caso produce esa toxina y todas las pestes de insectos se mueren, pues se comen, al comerse el maíz, ¿no? Es como una carnada para los ratones. Y hubo otro estudio parecido al de Bills, que es centrado solamente, como 600 estudios me parece que eran sobre el maíz verde. Y todos más o menos llegan a lo mismo, que hay conflicto de interés, y cómo se ve esto, los resultados son más favorables al transgénico cuando lo financia o lo hace la industria que promueve el transgénico. Bastante esperable. Pero bueno declararlo, porque el gran problema que tenemos, también desde el punto de vista ético, es que no hay información muy confiable. Y por eso el Papa, una de las cosas que dicen los datos civiles, es que lo que hay que hacer es que la opinión pública, la sociedad, se haya informada por gente independiente. Y eso requiere plata, requiere un esfuerzo. Entonces él hacía un llamado a las universidades católicas a que le dedicaran, digamos, fichas a este tema para generar información independiente, que es un gran problema. Y por lo tanto, todo lo que les voy a decir está contaminado por eso. Y es muy difícil, o sea, hay que ir a mirar el estudio concreto, a ver qué tan metodológicamente robusto es. Es un gran problema. Pero está demostrado, y eso es importante. Y el mecanismo más probable que explica esto es el sesgo de publicación. O sea, si la cosa sale mal, no se publica. Como pasa en todas las cosas, me imagino. Juan es experto en eso también. Entonces, los resultados no son lo que uno espera, no publica. ¿No? No me refuerza mi vida. Es un sesgo filtro. Hay un sesgo, ¿no, Juan? Sí. Inevitable. No conocemos Y aquí no. los resultados negativos. Ok, vamos a los aspectos éticos. Dejando al lado la bioseguridad, que es un aspecto ético, que como digo, está como gruesamente zanjado en el sentido de que no hay un daño catastrófico ni, vamos a decir, demasiado observable en animales, seres humanos, incluso consumen transgénicos. El problema está en otro lado, y está fundamentalmente en el impacto ambiental. En primer lugar, hablemos del uso de la tierra. ¿Qué pasa con el uso de la tierra? La tierra comienza a transformarse en un bien de capital, ya lo es. Pero en este caso, en un sentido, digamos, no digo absurdo, pero muy marcado. Y se produce un fenómeno que se ha escrito en la literatura como land grabbing, ¿no? Land grabbing, acaparamiento de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Grandes fondos de inversión compran miles de hectáreas para hacer esto, transgénico, o bien incluso para tenerlas para cuando alguien se le ocurra cultivar transgénico. Porque el transgénico es un negocio muy rentable, está clarísimo. Entonces, produce este primer fenómeno. Ahora, si hay acaparamiento de tierra, alguien estaba ahí, porque no son tierras totalmente deshabitadas, que es normalmente pequeños agricultores o pueblo originario. Sobre todo pueblo originario en esta zona, digamos, con menos estructura de propiedad jurídica. Es un primer problema. Después, ¿para qué se usaba la tierra que ahora se usa en transgénico? Pastoreo. Argentina piensa la vaca ahí pastando, ahora ya no pastan las vacas, la reemplazamos un poco porque ponemos soja. Entonces, 27% de la tierra que en Argentina, estos son datos argentinos, se usaba para pastoreo, ahora se usa para... Después el 41% sabana y bosque nativo, eso es más preocupante. Y bueno, pastoreo, ya, las vacas. No era tierra totalmente
natural, ¿no? Pero 41% son sabana y bosque nativo. O sea, ecosistemas en el fondo que no tenían nada que ver con la agricultura ni con la huella humana, digamos. Y solamente el 30% es reconversión de soya no transgénica o de otros cultivos para uso de transgénicos. Y esto también tiene impacto sobre la estructura de propiedad que llamamos ahora. Para que se hagan una idea, la cosa crecía como a 2 millones de hectáreas al año. Esa fue la velocidad de crecimiento, sobre todo en los momentos más álgidos. O sea, desde que pasaron, o sea, Argentina, si ahora tienen, ¿cómo se llama? Son como 40, no, un poquito más, son como 30 y tantos millones de hectáreas, me parece. O sea, antes eran 20 y todo esto se fue al paso de 2 millones al año. En un arco de 15 años se sumaron otras 30 más o menos. Los números no están cuadrando, pero más o menos son las dimensiones. Entonces, eso para que ustedes tengan una idea de la velocidad. O sea, como si Chile en 4 años duplicara su superficie cultivada. Imagínense lo que sería. Bueno. Otro de los grandes problemas que pasan con digamos, los cultivos transgénicos que normalmente son monocultivos. Monocultivo se opone a rotación de cultivos. Lo habrán estudiado en el colegio, ¿recuerdan? En la Edad Media estudiamos, plantamos cosas distintas, que cada cosa le saca nutrientes, le pone otros, y así la cosa, la tierra no se echa a perder, versus hacerlo con un solo. Acá se hace así. ¿Por qué? Porque si yo le pongo fertilizantes, que le puedo poner todo lo que quiera, y agrotóxicos para controlar las malezas, la cosa funciona. Entonces, cuando esto se abandona, o sea, se deja de cultivar, produce lo que los brasileños llaman, porque esto se produce sobre todo en Mato Grosso, en Brasil, la arenización, o sea, transforma una especie de desierto. ¿Ustedes han escuchado a veces eso? Que el Mato Grosso y sobre todo el este en Brasil también se están como desertificando. Buena parte es por eso. Esta arenización, producto del cultivo, si yo lo abandono. Porque como esta es un negocio, si el negocio me falla por cualquier motivo, queda la tierra ahí, y lo que deja, digamos, a un monocultivo de soya es tierra que no sirve para nada más que para el monocultivo de soya. Ese es el problema. O sea, imagínate, me lo mencioné rapidísimamente. Cada uno de estos da para, o sea, cientos de papers sobre cada uno de estos temas. Estoy diciendo como el menú, para que ustedes vean por dónde van los tiros. Este gran tema, sobre todo con la soya, por el tema de la naturaleza del transgénico soya resistente a herbicida, que son los agrotóxicos. ¿Y aquí hay impacto para la salud humana? El que trabaja con esto, porque no estamos hablando de, ponemos de estamos hablando de un tractor con, no sé, cientos de litros que se da 10 vueltas y yo estoy manejando el tractor. Y por más que me ponga, digamos, implemento de protección, riesgo ocupacional hay. Y de hecho, una de las cosas que se observaba, como obvio, mientras más, ¿cómo se llama? Plantación de soya transgénica hay, más intoxicaciones por glifosato hay de los operadores del glifosato. Un poco lo que pasa en la minería también. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si cuando fueron alguna vez de viaje de estudios a Ricamata, llevamos tantas horas sin accidente laboral. Porque la minería es un accidente laboral es serio. No es, me rompí un dedo, o morir. Entonces, ahí hay un gran tema de salud ocupacional. Y obviamente, como esto sucede en lugares apartados, nadie fiscaliza, y toda la cosa se hace, digamos, de la manera más rentable, sin preocuparse demasiado de la salud de los que trabajan. Y después, el agrotóxico que cae al suelo, y peor todavía, se lo lleva el agua. Que al llevárselo el agua, que contamina los cursos de agua. Por lo tanto, todo lo que está en el curso de agua se contamina. Incluso eventualmente agua para consumo humano. O sea que el agua, con algo muy diluido, no es tanto el problema más bien es la aplicación directa. Entonces se contamina todo, básicamente, la cadena alimentaria. No sé si habrán leído, si ustedes ponen que hay glifosato, no sé, por los cornflakes, en todo el glifosato. Ahora, nadie se va a morir intoxicado, comiéndose un cornflake, se va a enfermar, ni le va a dar gastroenteritis. Pero, vamos sumando y vamos encontrando estas cosas en todos lados. A lo mejor, como pasó, por ejemplo, con el estudio de Lorena Mosso, una colega nuestra de la universidad,
Ustedes saben que hace mucho tiempo se le ocurrió a la autoridad sanitaria ponerle yodo al agua. Porque decían, hace bien para la tiroides. Bueno, resulta que le pusieron demasiado yodo. Ahora lo sabemos. En esa época se pensaba que esa era la cantidad adecuada. Y ahora tenemos mucho más hipotiroidismo, las mujeres sobre todo, que otros países, por el yodo en el agua. Y son pequeñas variaciones. No es que le echamos 10 litros de yodo versus 10 ml, no. Pequeñas variaciones. Entonces realmente no sabemos cuál es el impacto que tiene toda esta presencia de agrotóxicos que por todo como ha crecido, ha aumentado muchísimo en términos absolutos y se concentra en los cursos de agua y eventualmente en la cadena alimentaria. Ese gran problema. Y este es un estudio interesante, el único que se ha hecho hasta la fecha, y lo interesante es que utiliza el paradigma de los servicios ecosistémicos. No sé si los que son más expertos en ética ambiental les suena el concepto de servicio ecosistémico. El servicio ecosistémico es un poquito el concepto que está detrás de la Agenda de Desarrollo Sostenible para decir cómo cuantificamos el impacto ambiental. Entonces, el paradigma es, el ecosistema nos da ciertos servicios, nos alimenta, nos baja la temperatura, un montón de cosas que hace la naturaleza en general, nosotros más o menos podemos cuantificar. Entonces, vamos a aplicar ese paradigma para ver cuál es el impacto de los cultivos transgénicos en los servicios ambientales que proporcionaban los ecosistemas que antes estaban y ahora no están por los cultivos transgénicos. Bueno, impacto negativo prácticamente en todas las variables ambientales. Pero hay una variable positiva, que es obviamente la que probablemente explica cómo esto sigue creciendo, que es el nivel de vida, por lo menos promedio de la población. O sea, lo que pasa normalmente es que llega más plata a este lugar. Entonces la gente está contenta. Por distintas razones. Ahora, podríamos decir si el trade-off vale la pena o no. Pero el hecho es que, en general, en estas zonas de cultivo más intensivo versus lo que eran en el pasado, son zonas ligeramente más ricas, no solamente más ricas en términos de Producto Bruto, sino que también en lo que se llama el índice de desarrollo humano, está más educada, con mejor salud, etc. Porque hay más plata. Ustedes saben que el índice de desarrollo humano y el crecimiento económico van muy de la mano, como indicaba. Entonces, hay que reconocerlo, eso pasa. Ahora, la pregunta siempre es, bueno, ¿el trade-off vale la pena o no vale la pena? Impacto social 3. Este es muy interesante por el caso de México y por un tema de estrategia. La biodiversidad de las semillas. La semilla transgénica es una sola para 25 millones de hectáreas. Lo que hemos hecho los seres humanos, desde que somos seres humanos, es cultivar con tipos de semillas distintas. Y hay agricultores, digamos, los que son suficientemente duchos, llamémoslo así, que ponen una semilla de un tipo acá, una semilla de un tipo acá, porque la tierra es distinta, un poco como el terroir de los vinos. Lo mismo. Entonces, claro, ahora le metemos más ciencia y podemos saber por qué esas semillas son mejores, pero lo que sostienen sobre todo estos señores, que han hecho un estudio muy interesante en el delta del Po, en Italia, con el arroz, es que da mucho más resiliencia, y es como lógico, no pongo todos los huevos en una sola canasta, tener una variedad de semillas que tener una sola, por más que sea diseñada para lo que yo supuestamente creo que me va a hacer. Entonces está toda esta corriente, que normalmente es de la agroecología, que defiende que esa variedad persista, porque es buena para la producción. Y el caso de México, México es como el reservorio mundial de la biodiversidad en México. Bueno, entonces, en México estaban con este tema, no sé en qué va, porque con AMLO no se sabe para dónde va la micro, pero básicamente tenían todo un tema ahí de si aprobaban o no los transgénicos del maíz. Y hay un gallito, que digamos todos los días con una telenovela, todos los días cambia un poco, pero el problema es, si yo introduzco transgénicos, reduzco la diversidad de semillas. Y por lo tanto hago menos resiliente la agricultura, pero de todos los pequeños. Porque vamos a ver, y este es otro gran tema, esta es una agricultura de gran capital por las dimensiones. Yo la semilla, no puedo generar mi propia semilla para sembrar 20 millones de hectáreas. Tengo que comprar. ¿Sí? Tengo que comprar herbicidas, tengo que comprar todo. Se requiere mucho capital. Por lo tanto, quedan fuera de la ecuación todos los pequeños. O sea, un gran mecanismo de concentración, como todo lo tecnológico. Google, Facebook. Bueno, son grandes concentrados, son oligopolios, básicamente. Ahí está, en el fondo, el gran problema. A lo cual le podemos
agregar la concentración de la tierra, sí, pues, la concentración de la tierra, el desplazamiento de la población rural, de los pueblos originarios, y les pongo ahí como contrafáctico el tema de la política agrícola europea, porque es una política muy cara. O sea, no me acuerdo, el otro día di la cifra, pero estamos hablando más o menos de un cuarto del producto de un país grande como el UK, como Francia, ¿no? Esta es la cantidad que se gasta Europa ¿para qué? Para que la agricultura pueda ser rentable para pequeños agricultores dentro del suelo europeo, porque es mucho más caro por la mano de obra, por la tecnología. No pueden competir a paridad de condiciones con, no sé, pues, lo que viene de Marruecos, porque si de España contra Marruecos, o todo lo que ustedes quieran. Entonces, ahí vemos qué pasa con una agricultura fuertemente subsidiada versus qué pasa con una agricultura desregulada, como es lo que tenemos en los cultivos transgénicos de Brasil y Argentina. Entonces, esto es otro tema importante, por lo que comentaba del tema económico, es que esto funciona como un paquete. Entonces, si yo tengo esta semilla resistente a la herbicida, tengo que comprar herbicida. Y lo que pasa, y esto explica por qué en general siempre se dice no, que como esto es más sofisticado, voy a usar menos herbicida por hectárea. Porque siempre se usa herbicida, no es que no se usa herbicida, siempre. Entonces, como esto es más sofisticado, voy a bajar un poquito el consumo de herbicida. Pero pasan dos cosas. Uno, el consumo absoluto, yo cultivo más, es mayor, y eso te concentra, cadena alimentaria, agua, momento de concentración. Y por otro lado, si es tan buen negocio, a mí no me importa optimizar el herbicida. Y lo que pasa es que esto se aplica con aviones, por la dimensión. Entonces, díganme si aplicar con aviones el sistema más óptimo para reducir el consumo de pesticidas. Obviamente no. Entonces, lo que pasa, en Brasil se ha observado, me ha ido un poco más, Argentina también, es que en la práctica, aunque en teoría se reduciría el consumo de pesticidas, la práctica y genera más contaminación. Pues está otro gran tema que lo menciono, simplemente están las patentes. Estas semillas están protegidas por patentes biotecnológicas, por el tema de, digamos, la transferencia tecnológica. Ahí hay si le interesa el tema, esta película de Netflix, Percy versus Goliath. Percy es un agricultor canadiense que tiene un tema judicial con Monsanto. ¿Sí? Que básicamente, o sea, le cayeron en su campo por casualidad semillas transgénicas, él la aprovechó porque él reciclaba las semillas y comenzó a usar él semillas transgénicas sin darse cuenta, y la Monsanto le quiso cobrar por haberla usado. Les recomiendo la película porque se ven bien los contornos de este agronegocio. Vamos ahora a una mirada más teológica y termino muy gruesamente, porque esto es lo menos desarrollado de todo. De hecho, o sea, en la base de datos latinoamericana, CEDADOC, tenemos la Facultad de Teología, he hecho una búsqueda, había todo este tipo de 4 artículos sobre los transgénicos, el último hace como 15 años. No se investiga esto, desgraciadamente. No. A mí me parece que el aporte de la mirada teológica, particularmente de Francisco, es el mirar el problema de los cultivos transgénicos como un ejemplo del paradigma tecnocrático. O sea, de eso que las técnicas nos dan la solución para todo y nos hacemos los lecios con los efectos negativos que toda tecnología tiene. Porque el positivo es tan atractivo que el negativo lo dejamos de lado, sobre todo en términos de rédito económico. Y también que esto nos obliga a mirar más allá del problema de la bioseguridad, que como les decía, dominó la literatura sobre el transgénico hasta hace muy poco, y mirar otros aspectos de cómo se da esta agricultura en la realidad. No como es en teoría, porque en teoría, ustedes saben, la técnica va todo. Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos terapia génica? La teoría es muy sencilla, ¿no? Le pongo un gen y así le quito las fibrosis quísticas, sí, pero la práctica no es tan fácil. Volvemos al in vivo versus el in vitro. El in vitro ya los transgénicos más o menos lo sabemos. El problema es enfocarnos en el in vivo. Y ahí aparece toda la sociedad en conjunto. La agricultura obviamente es un aspecto fundamental de la sociedad. Y, yendo a las conclusiones, cuando tratar de decir dónde estamos finalmente ahora, me parece que desde el punto de vista del debate social esto está empastado. Está la opinión pública por un lado, el establishment científico
difieren incluso de los empresarios agrícolas por otros. Los empresarios agrícolas, incluso el gobierno, en el caso de Argentina, Brasil, que son fuentes enormes de divisas, dándole a los transgénicos la sociedad resistiendo. Y como que no hay vencedor claro, ni probablemente lo va a haber, porque mientras no generemos conocimiento robusto, va a ser muy difícil. Y el problema es que en Latinoamérica, como les digo, todo este debate ni siquiera tiene consecuencias regulatorias. O sea, básicamente el mercado es regulado. Después, y esto en cierto modo va a ser quizá un poco obsoleto el debate, aunque yo tengo mis dudas, es que ya no es la transgénesis brutal de esto, o sea, de trasladar un gen de una especie a otra, sino que la edición genética, que son cambios más reducidos, con la técnica de CRISPR, se usa para muchas cosas, también se puede usar para esto. Aquí el problema es si consideramos, digamos, desde el punto de vista regulatorio, la transgénesis a la par de la edición genética. Hay quien dice que sí, porque una intervención en el genoma igualmente, digamos, con el mismo tipo de efectos que la que no. Y otros dicen que no, porque es mucho más limitada, más sofisticada, un debate abierto que probablemente va a dominar los próximos 10 años, etc. Después, eso ya se instaló en Europa y acá en Latinoamérica comienza recién. Le dije que el trigo transgénico se había aprobado hace 2 años. En este momento hay 50.000 hectáreas de trigo. ¿Cuánto dijimos? En trigo son 7 millones. Eso es el trigo sembrado anualmente en Argentina, 50.000 son transgénicos. Lo están mezclando de hecho en los molinos. Nadie sabe si está comiendo transgénico o no. Esa es la situación. ¿Qué va a pasar cuando ya la cosa comienza a aumentar y comienzan a detectarse todos los elementos en el pan y va a generar la sociedad? No lo sé porque no me llegó ahí. Y lo que sí les puedo decir, a propósito, digamos, dando una mirada de conjunto a esto, es que el abordaje que me parece más razonable para entender el tema de los cultivos transgénicos no es la bioseguridad ni digamos, la experimentación o qué sucede con la planta, la semilla, sino que cómo entenderla como una aplicación de la tecnología bajo la égida del paradigma tecnológico. O sea, en el fondo que lo tecnológico se difunde, prácticamente es el límite, y que normalmente llegamos tarde a la hora de darnos cuenta de los problemas. Segundo, me parece bastante evidente que los cultivos transgénicos, menos en Estados Unidos yo creo que es un poco lo mismo, pero aquí también, repite el patrón de todos los avances tecnológicos. Tendencia al oligopolio, poder de mercado, o sea, son temas de ética económica enormes, silenciamiento de problemas asociados, conflicto de intereses, todo eso. Y por último, y esto sí espero que por lo menos se queden con esto, de todo lo que he dicho, es que el argumento del hambre en el mundo, no. O sea, me pueden decir los transgénicos sirven para muchas cosas, para ganar plata, para producir harta soya, para que las vacas coman, sí, pero no tienen nada que ver con el hambre en el mundo, porque no se usan para consumo humano, por todos estos problemas que hemos comentado. Y por lo tanto, vamos a encontrar la solución, si es que la encontramos, porque ustedes saben que se pierde 1/3 de la comida que se produce, y quizás este es el problema mayor, pero no la vamos a encontrar por la materia transgénica, sino que en alguna otra tecnología o en alguna otra forma de agricultura un poquito más sofisticada y menos, vamos a decir, brutalmente tecnológica como son los cultivos transgénicos. Les agradezco y les termino con esta frase. Más que el qué, lo importante es el cómo. No es transgénicos sí, transgénicos no, sino cómo se realiza la agricultura. Gracias. Entonces, Eso tenemos un espacio para preguntas, tenemos un tema más nuevo, es el tamaño de los tiempos. Eso es un lenguaje Sí, ¿eh? anglosajón, mira, Sí. como tú quieras. Ya. Gracias, Cristian. Yo lo encontré súper interesante, no te había escuchado este tema, obviamente por el sesgo disciplinar, así que muy interesante el análisis. Después voy a preguntarte más de este llamado al Papa, que está nuestra importancia en crear información independiente. Creo que es el tema que tenemos que abordar como universidad, pero me gustaría conversar después. Lo dijo acá el Papa. Lo estaba trabajando, sí.
Pero me quería quedar con algo que quizás tiene que ver con esta conclusión tuya, pero que mientras lo hablabas me pareció que no lo mencionaste y que creo que más bien potencia lo que tú nos estás presentando que lo acota. Pero al menos en tu descripción de impactos ambientales 1 y 2, y algunos aspectos socioeconómicos, yo pienso que esos problemas aplican para cultivos no transgénicos también. Me parece que son problemas que no tienen que ver con la transgénesis misma. La biodiversidad semilla, me parece que también la acaparamiento de tierra, el uso de la tierra, los monocultivos, el impacto de los herbicidas. Entonces, no es, o quizás te lo pongo como pregunta, o tú piensas que en esos aspectos de impacto ambiental o de socioeconómico hay una particularidad de que se esté usando transgénico o es un problema universal de la agricultura, digamos. Me parece a mí que, no sé. No, la pregunta es totalmente vigente y yo también me hago esa pregunta. La respuesta así, digamos, completa no la tengo, pero te puedo decir dos cosas en esa línea. El problema, o sea, la agricultura siempre va a ser un problema en el sentido que va a ser un problema entre comillas, va a ser una actividad necesaria para la alimentación. Por lo tanto, siempre va a haber tensión por la tierra. Eso yo creo que es fácil. Ahora, ¿cuál es el problema? Sobre todo como lo estamos viendo en Estados Unidos, acá en Brasil, Argentina, y te llevo a un ejemplo no transgénico, pero que presenta dinámicas parecidas, que nosotros estamos viendo y conocemos bien, que fue el tema de nuestro debate constitucional, ¿de acuerdo? El tema de las paltas en petróleo. ¿Qué es lo que propulsa el negocio de las paltas en petróleo? El hecho de que se descubrió, que algún biólogo por ahí dijo que las propiedades organolépticas de la palta eran súper buenas y que le hacía bien comer palta. Entonces la palta se transformó en un producto altamente demandado, ¿cierto? Y se hizo muy rentable plantar palta. Ahora, ¿necesitamos palta para sobrevivir? Realmente no. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos chupándonos todo el agua, produciendo palta en lugares donde no hay agua, sabiendo que la palta es un árbol, digamos, que requiere mucha agua, relativamente, y por lo tanto, por algo en México, donde llueve, en Michoacán, por ejemplo, se conoce, pero llueve a cada rato, y es lógico que hay un montón de palta, Brasil también, pero nosotros, porque vale la pena, y se puede hacer tecnológicamente, producimos palta donde hay poca. Entonces, un poquito lo mismo que pasa con los transgénicos cuando yo ya me conviene mucho producir transgénicos porque vendo un montón de transgénicos, de soya, da lo mismo si es transgénico o no. Pero hay mucha demanda. Entonces, transformar la tierra en satisfactor de demanda, de una demanda que no es necesariamente para el bienestar humano, es el gran problema. Y la tecnología lo que hace, en este caso, es darte herramientas para ir a una velocidad que tú sin tecnología no podrías ir. Y por otro lado, sobre todo en el caso de la soya, está el tema del agrotóxico. Ese particular esquema tecnológico, es decir, un poco lo que pasa con los antibióticos. O sea, yo voy a matar todo menos aquello que yo tecnológicamente hice vulnerable. O sea, suena el esquema el mejor de los mundos. Pero tú lo aplicas en el terreno, lo que genera es lo que acabamos de decir. Mucha toxicidad, mucho uso, y eso te rebota. Entonces, ahí hay un esquema posibilitado por la tecnología que genera en sí mismo, así decir, el daño. Y te diría que ese daño en particular es propio de la soya transgénica y de otros transgénicos, también el trigo, que son, o sea, que ocupan la estrategia de resistencia herbicida. Entonces te diría, volviendo, o sea, haciendo la síntesis, parte de los problemas se derivan de la transgenia, parte de los problemas se derivan de que es una aplicación tecnológica disruptiva, y como toda aplicación tecnológica disruptiva, genera ese tipo de consecuencias de modo habitual, ¿no? No sé si No, muy interesante. Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias a usted por tu presentación muy interesante, muy iluminadora sobre este tema. Tengo una pregunta relacionada con el tema del principio de precaución, de la gestión del riesgo. Pero tú mencionaste al principio que, o sea, desde el punto de vista de la bioseguridad parece que está más o menos acabado el tema, pero, o sea, si nosotros queremos aplicar el principio de precaución, tendríamos que pensar también no solamente en la bioseguridad del transgénico, del producto transgénico en sí, sino que de todo lo que está en la cadena.
Pero por otra parte también se está, como tú bien dices, evidenciando que hay un efecto ambiental bastante evidente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace entonces esta evaluación del riesgo? O cómo se hizo esta evaluación del riesgo del punto de vista del servicio de intervención cuando ya vemos que los efectos son bastante evidentes? O sea, ¿por qué nos vamos a centrar en vez digamos, de avanzar en este tema? Y eso por una parte, ¿por qué tipo de criterios se utilizó o qué concepción o qué enfoque del principio de precaución se utilizó? Me da la impresión de que es uno más débil, más flexible, ¿ya? Pero claro, ¿por qué se utiliza ese nuevo otro más exigente? Bueno, te diría que lo que pasó en Europa y en Estados Unidos nos habla de dos estrategias de principio de precaución. O sea, ambos se rigen por el principio de precaución. Europa llegó a la conclusión de no transgénico, Estados Unidos dijo sí. Probablemente porque la precaución de Estados Unidos es más débil. Ahora, estos temas ambientales, en cierto modo, como muchos temas ambientales, se los lleva el sur global. En este caso, Brasil y Argentina, y además zonas relativamente poco habitadas. Entonces, un poco como nos pasa con la minería, o sea, si nosotros subiéramos a una faena minera que casi nadie sube, o sea, veríamos lo que pasa con un cerro cuando se saca el mineral a rajo abierto. Bueno, y de la otra manera también, pero al final termina cayendo, seguro. Pero bueno, es decir, la minería es una actividad de gran impacto ambiental. Pero sucede en lugares donde que nosotros no lo vemos. Y aquí pasa algo muy parecido. Y eso creo que es la razón fundamental por la cual solamente cuando la cosa en Argentina, por ejemplo, hay un libro bastante bueno de la Sofía Leguizamón, que se llama La semilla de la discordia, donde ella pone en evidencia que lo que realmente hizo como saltar la alarma fue cuando la cuestión comenzó a tocar la salud de las personas. Y como lo que pasa habitualmente. Y es el hecho de que este tipo de prácticas se haya acercado a donde vive una importante persona, una persona humana, lo que la haya puesto sobre la palestra, y eso explica por qué antes no importaba, llamémoslo así, y ahora no es que importe demasiado, que normalmente son muchas divisas, ¿no? mucha plata metida. Entonces, pero importa más, y la gente es como más sensible cuando la cosa comienza a tocar a los seres humanos y comenzamos a ver los efectos visibles. Entonces, porque eso supone Sí, ¿no? eso supone que en el fondo el efecto es local, pero no tiene por qué ser, no puede ser un efecto local. Claro, o sea, podríamos decir con un efecto global es que al favorecer a abaratar, digamos, la crianza de ganado vacuno, tenemos más impacto ambiental de la crianza de ganado vacuno. De hecho, cada año creamos más vacunos de lo que queríamos antes. Y podríamos decir que ahí hay un impacto bastante indirecto, pero que finalmente tiene que ver con esta capacidad que tiene la transgénesis de generar comida para animales, en este caso, claro, y por lo tanto, Ya, nos quedan 3 preguntas y estamos en la hora, así que voy a tomar los 3, ojalá que sea una por persona. Así que es Abel, Paz y María Elena. a ver, tú eres argentino, sí, pero no. Pero no, me encantó la clase, muy interesante. Bueno, ahí justo estaba revisando un poco que la verdad no sé nada del tema y quisiera la pregunta solamente para pedirte si podés decirnos un poco más sobre la cuestión puntual. Ahí estaba revisando el tema del impacto de la ficha, de Monsanto, etcétera, que tiene que ver con, o sea, el tema del hambre del mundo. Ahí no es un punto, pero el tema de la distribución de la riqueza y del lugar que tiene la riqueza de los países del sur, digamos. Lo que quería ver es si podría decir algo más sobre cómo es el modelo de negocios en relación a la proporción de las ganancias que se van usando y cómo funciona, porque bueno, ahí está la cuestión de si bien no genera alimentos para el grande del mundo, tal vez se puede generar riqueza en la Argentina, porque puede ahí la riqueza llega a los políticos. Pero si funcionase bien eso, de alguna manera podría ayudar a Sí, no negocio, perfecto. Paz. Sí, yo quería preguntar, como se habla tanto de la demanda y de que ya no hay para consumo humano, que el consumo humano tiene que ver con con sostenerse así para vivir una vida más o menos decente, sino que tiene que ver con mucho más, especialmente con el tema de las faltas. Por ejemplo, yo condené tajantemente en Twitter a los gringos cuando la demanda de faltas fue tan alta que terminaron
secando una parte muy grande de nuestro país. Entonces estaba pensando si es que nosotros como consumidores tenemos algún tipo de deber de reflexionar sobre las cosas que consumimos y si eso, bueno, ese es el aspecto ético de crear un ethos en la sociedad que no sea tanto de exceso, sino que sea de que seamos conscientes de los impactos que nuestro consumo tiene dentro de todo el ecosistema. Perfecto. Magdalena. Yo tengo una pregunta a propósito, si acaso es una dimensión ético-teológica. Cuando yo estaba en el SEC, en el Comité Ético Científico, los antropólogos presentaban muchas veces investigaciones en donde ellos lo que defendían era el patrimonio cultural de un producto. La semilla del maíz de la población mapuche y que no querían lo que pasó al señor canadiense que volara la ruta a la semilla extranjera y le echaran a perder porque ellos lo consideraban que eso tenía un valor patrimonial, cultural. ¿Eso lo acoge también? Absolutamente. Es decir, digo, o sea, no es tan teológico, porque, o sea, estamos de acuerdo en el sentido de que es una mirada que la Iglesia comparte, pero me parece que el patrimonio cultural trasciende las dimensiones teológicas, y ahí hay un tema, digamos, muy interesante que Guardini, estamos hablando hace 100 años, se vio muy, digamos, anticipadamente, y que lo estamos viendo. La tecnología produce estandarización sustancial. Entonces, lo mismo a mí, para mí una cosa muy querida por mí que son el tema de los muebles. O sea, mueble IKEA te sale mucho más barato y la opción económica que comprar mueble IKEA. Pero mueble IKEA no tiene, o sea, y no es carpintero. Eso es lo que ha generado los muebles IKEA. Entonces, aquí pasa algo lo mismo. En el caso del mueble es un producto netamente cultural, un producto natural cultural, pero está esa preservación del patrimonio, que con otras estrategias de resiliencia, como la agroecología, se preserva mucho más, y con argumentos a favor de eso. La agroecología va muy, o sea, porque si yo me integro a la naturaleza, integro todo. No sé si han escuchado, aprovecho a hacerle publicidad al colega Ricardo Rozzi, del Centro de Cabo de Horno. Él habla del paradigma biocultural, ¿no? O sea, que los seres humanos, de cierto modo, nos insertamos en el ambiente y actuamos también condicionados por el ambiente y nos regulamos por el ambiente. Y que todas estas prácticas tienen que ver un poco con la supervivencia al modo natural, si se quiere, no al modo tecnológico. El modo tecnológico va en otra dirección. Y eso yo creo que es lo que hay que comprender, no para demonizar la tecnología, o sea, dice volvamos a la época de la carne. No, tampoco. Pero creo que tenemos que ser conscientes de cuál es el dinamismo de lo tecnológico. Y yo creo que los transgénicos lo ponen muy en evidencia, y una de las cosas que hacen el dinamismo tecnológico es acabar con lo natural, o con lo espontáneo, o con lo no intervenido. La naturaleza es una especie de red extensa de materia prima que yo hago lo que quiero, y con tal de que me sirva a mí, lo hago, y no respeto su dinamismo propio. No sé que la ley natural, esto ya es una volada así, ética, ¿no? O sea, la ley natural va a volver por vía del tema del ambiente. Porque el ambiente es algo que está en la naturaleza, esto está más evidente en el ambiente. Así que yo creo que algo va a pasar por ahí. Sobre el tema de nuestra responsabilidad, absolutamente. Ahora, nosotros somos en cierto modo, a efectos, digamos, mundiales clase media, Chile. Entonces, me parece que el problema de fondo es que, y lo tuiteé una vez o lo tuiteé, pero lo digo así como frase eslogan. O sea, el mundo, la Tierra, no sostiene el patrón de consumo de un país rico. Entonces, si todos fuéramos igual de ricos y consumiéramos como consumen los más ricos del planeta, necesitaríamos 3 planetas o 5. Entonces, el tema no es tanto, yo esto no lo consumo, pero esto sí. Sino que, vamos a decir, habitar la Tierra consciente de los límites planetarios, después cada quien discierne cuánto colabora a eso, pero no son absolutas. Es, por ejemplo, no comer carne. Porque, no como carne, sí, pero el problema no es que tú no comas carne, es que hay transgénicos comiendo soya, que los chinos comiendo un montón de carne, entonces tu impacto es marginal. También está, obviamente, el actúa, piensa global, actúa local. Hay que equilibrar las dos cosas. Pero básicamente el problema no es este producto en particular, sino cómo pensamos el habitar la Tierra, digamos, extrayendo de ella, cosa que lo hacemos y lo haremos siempre, porque tenemos que sobrevivir, por lo menos, de un modo consciente de que se puede hasta este punto y no más allá, de la conciencia de los límites, ¿no?
Yo creo que eso, y todo lo que se le dice eso, bienvenido sea. A ver, modelo de negocio. Este modelo de negocio es como todo lo tecnológico, oligopólico. ¿Y quiénes son los grandes actores? En este caso, la tierra, por un lado. Entonces, como esto creció tan rápido, era imposible que hubiera suficiente tierra en propiedad para poder ser utilizada. Entonces se creó un gran modelo, más allá del land grabbing, que también hay, mucho modelo edilicio. ¿Y qué pasó en Argentina, por ejemplo? Grandes extensiones que se dedicaban al pastoreo, ahora son soya. El que tenía, no sé, por 1000 cabezas de ganado, por decir algo, redujo el pastoreo al 10% de la tierra y el 90% la arrendó a alguien que produce soya. Entonces, esta tercerización propia de la comodificación de cualquier cosa está plenamente en alto. Otro gran actor, las tecnológicas, por el modelo de semilla nueva, de pesticida, y no sé si estaba en su día, creo, pero el 60% del mercado lo controlan 3 compañías. Son Syngenta, Monsanto y la otra, pero básicamente es un negocio muy controlado por las tecnológicas de la agricultura. Por eso le llaman agronegocio. Y por último están los gobiernos, que como esto es un mercado global, un mercado de commodities, o sea, podríamos decir que lo que han hecho los transgénicos en el mundo es sustancialmente comodificar la agricultura. Por lo tanto, también intervienen los gobiernos vía, no sé, impuestos, vía qué divisa, como usan en Argentina. Hay un dólar específico para el que produce soya, no es el dólar blue ni el dólar en foto. Uno que el gobierno dice, ¿no? Entonces también hay un rol muy importante de los gobiernos y evidentemente una actividad como Chile con la minería. Litio, saquemos todo el litio, si nos va a echar un montón de plata. Es muy parecido a eso. Entonces y eso en el fondo es lo que hace tan difícil que, digamos, le hagan caso a las personas que, o sea, yo no soy en particular activista, no soy activista tampoco, pero los activistas en el fondo utilizan esto, pero se topan con que hay tanto interés económico compartido por tantos actores que es David contra Goliat, un poco como una serie de Netflix. Y eso es lo que pasa realmente en la práctica con el modelo de negocio. Entonces, una buena cita.